Soy la doctora Ana María López y hoy quiero hablarte de algo que me sigue sorprendiendo incluso después de tantos años de práctica médica. Cómo un simple hábito cotidiano puede desencadenar un derrame cerebral en cuestión de minutos. Y no hablo de una enfermedad rara o de un factor genético imposible de controlar. Hablo de algo tan común como el baño diario. Sí, ese momento que debería ser sinónimo de bienestar y relajación puede convertirse en una trampa silenciosa, especialmente después de los 60 años. Bienvenido al canal de la doctora Ana María López. He visto demasiados casos como para considerarlo una coincidencia. Personas mayores, aparentemente sanas, que se alimentan bien, caminan todos los días, toman sus medicamentos a tiempo y aún así terminan en urgencias con un accidente cerebrovascular. Todo por un detalle tan simple que casi nadie menciona: la forma en que nos bañamos. Déjame contarte la historia de Margaret. Tenía 73 años y era una mujer encantadora, activa, independiente, con una rutina muy establecida. Cada noche, sin falta, a las 9 en punto, se daba un baño caliente para aliviar el dolor de las articulaciones y relajarse antes de dormir. Era su ritual de paz. Pero una noche, después de unos 20 minutos en el agua, comenzó a sentirse mareada. Su corazón se aceleró, la visión se nubló y sintió un malestar extraño en el pecho. Al día siguiente, su hija la encontró confundida, sin poder mover bien el brazo derecho y con dificultades para hablar. Margaret había sufrido un accidente cerebrovascular mientras dormía, y el origen de todo fue ese baño que creía inofensivo. Lo que Margaret no sabía, y que casi nadie sabe, es que el cuerpo, después de los 60, ya no tolera el calor de la misma manera. A esa edad, las arterias se vuelven menos elásticas, el corazón se esfuerza más para bombear la sangre y la presión arterial se vuelve más sensible a los cambios bruscos. Cuando te sumerges en agua muy caliente, los vasos sanguíneos se dilatan rápidamente y la presión arterial puede caer en segundos. En una persona joven, esa caída se compensa con facilidad. Pero en un adulto mayor, el flujo de sangre al cerebro puede reducirse peligrosamente, dejando zonas sin oxígeno. Ese descenso súbito de presión, combinado con una circulación más lenta, es el escenario perfecto para que se formen pequeños coágulos que pueden viajar hasta el cerebro. En cuestión de minutos, algo tan placentero como un baño se transforma en una amenaza silenciosa. Recuerdo a otro de mis pacientes, Don Robert, de 78 años. Me decía con orgullo que su ducha caliente de cada noche era su terapia, su spa personal. Me confesó que la dejaba correr por lo menos 20 minutos, hasta que el baño quedaba completamente empañado. Una noche, pocos minutos después de salir de la ducha, su esposa lo encontró en el suelo, sin poder hablar y con la comisura de la boca caída. Había sufrido un derrame cerebral. El calor excesivo había dilatado tanto sus vasos que su presión arterial cayó en picada, y ese desequilibrio desencadenó el coágulo que lo llevó al hospital. No quiero que te alarmes, pero sí que tomes conciencia. El hábito peligroso número 1 es bañarte con agua demasiado caliente, especialmente antes de dormir. No hay una temperatura exacta para todos, pero si el vapor empaña los espejos o tu piel se pone muy roja, el agua ya está más caliente de lo que tu cuerpo puede tolerar con seguridad. Mi recomendación es clara: opta siempre por agua tibia, agradable, que no te haga sentir sofocación ni mareo. Si tienes tendencia a la presión baja o tomas medicamentos antihipertensivos, este cuidado se vuelve todavía más importante. Además, mantén la ducha corta, de preferencia menos de 10 minutos. No necesitas un baño largo para relajarte. Otra cosa que pocos saben es que el riesgo no termina cuando cierras la llave. Después de salir del baño, la vasodilatación continúa unos minutos. Si el ambiente está muy cálido o mal ventilado, la presión puede seguir bajando, y ese momento de debilidad es cuando más accidentes ocurren. Por eso, siempre recomiendo ventilar bien el baño. Abre una ventana o enciende el extractor antes de comenzar. Y presta atención a las señales de advertencia: mareo, visión borrosa, zumbido en los oídos, sensación de desmayo o debilidad repentina en brazos o piernas. Si notas algo así, detén la ducha de inmediato.
Siéntate y respira despacio. Si vives solo, ten siempre un teléfono cerca del lavabo o una alfombra antideslizante para salir con seguridad. Sé que suena exagerado hablar de estos detalles, pero créeme, he visto cómo un baño mal planificado puede cambiar una vida entera. Envejecer no significa rendirse, significa adaptarse. Ajustar pequeñas cosas puede marcar la diferencia entre un hábito peligroso y uno que realmente cuide tu salud. Así que recuerda, el agua tibia relaja, el agua caliente compromete tu cerebro. No necesitas renunciar a tu momento de autocuidado, solo transformarlo en un hábito seguro. En la siguiente parte te explicaré el segundo error más frecuente: ducharte justo después de comer o al tomar la medicación. Un error tan común que pasa desapercibido, pero que puede tener consecuencias igual de graves. Hay un hábito que veo repetirse una y otra vez en mis pacientes mayores, y es tan cotidiano, tan aparentemente inofensivo, que nadie se detiene a pensar en lo que realmente ocurre dentro del cuerpo. Me refiero a ducharse justo después de cenar o de tomar la medicación nocturna. Suena lógico, ¿verdad? Terminar el día, comer algo liviano, tomar los medicamentos, darse una ducha caliente y acostarse relajado. Pero lo que parece una rutina saludable puede convertirse en el escenario perfecto para un derrame cerebral. Déjame explicarte por qué. Cuando terminas de comer, tu cuerpo entra en modo digestión. Automáticamente desvía gran parte del flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo, el estómago, el intestino, el hígado. Es un proceso normal, pero mientras eso ocurre, el cerebro recibe menos sangre por un tiempo. Si en ese mismo momento te duchas con agua caliente, la situación se complica aún más, porque el calor provoca que más sangre se dirija a la piel. Es decir, el cerebro queda al final de la lista. Menos sangre, menos oxígeno, menos energía. Y esto no es solo teoría. He visto sus efectos una y otra vez. Recuerdo a Eleanor, una mujer de 76 años que atendía hace algunos años. Todas las noches seguía el mismo ritual. Cenaba, tomaba su medicación para la presión y se daba un baño caliente para poder dormir mejor. Llevaba haciéndolo así durante años, hasta que una noche, apenas 10 minutos después de salir de la ducha, comenzó a sentirse extraña. El mundo le daba vueltas. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Su esposo la encontró desplomada en el suelo del baño. El diagnóstico fue claro: un accidente cerebrovascular causado por una caída repentina de la presión y un desequilibrio en el flujo sanguíneo cerebral. Todo eso por un hábito que parecía tan tranquilo. Lo que ocurre en esos casos es lo siguiente. Después de comer, la digestión exige más sangre. Y si además tomas medicamentos que bajan la presión, como los antihipertensivos o algunos fármacos cardíacos, tu sistema circulatorio ya está trabajando con menos margen de seguridad. Si en ese momento te expones a una ducha caliente, los vasos se dilatan y la presión baja todavía más. El corazón intenta compensarlo, pero el cerebro puede quedar momentáneamente con una irrigación insuficiente. Bastan unos segundos de flujo reducido para que las células cerebrales sufran, y si se forma un coágulo o una placa se desprende, el daño puede ser irreversible. Por eso siempre le digo a mis pacientes: no hay prisa para ducharse. La digestión y la ducha no son buenas compañeras. Deja pasar al menos una hora después de comer o de tomar tus medicamentos antes de entrar al baño. Si además tu ducha suele ser caliente, espera un poco más. Ese tiempo le da a tu cuerpo la oportunidad de estabilizar la presión, distribuir la sangre de forma adecuada y reducir el riesgo de una caída brusca de oxígeno cerebral. Algunos me preguntan si el horario importa. La respuesta es sí. Si sueles cenar tarde, lo mejor es adelantar tu ducha antes de la comida. Cambiar el orden puede parecer un detalle pequeño, pero marca una gran diferencia. Después de la ducha, cena con calma, toma tus medicamentos y deja que el cuerpo descanse. Hay señales tempranas que debes reconocer. Si al ducharte después de comer sientes pesadez en la cabeza, mareo, visión borrosa o una sensación de debilidad, no lo ignores. Es el cuerpo avisándote que el cerebro está recibiendo menos oxígeno. Apaga el agua, siéntate, respira profundamente. Y si los síntomas persisten, busca ayuda médica. No esperes a que pasen. Los accidentes cerebrovasculares no siempre avisan con dolor, pero casi siempre dejan señales antes de ocurrir.
Y quiero que recuerdes algo importante. El riesgo no está solo en el agua caliente, sino en el momento que eliges. Tu cuerpo, después de los 60, necesita más tiempo para adaptarse a los cambios. Cuando combinas digestión, medicación y calor, estás exigiendo demasiado a un sistema circulatorio que ya trabaja con menos elasticidad. He visto a muchas personas cambiar este simple hábito y notar una mejoría inmediata. Menos mareos, mejor sueño y una sensación general de estabilidad. No se trata de dejar el baño nocturno, sino de hacerlo en el momento correcto. Así que mi consejo es este. Si te gusta ducharte por la noche, hazlo antes de cenar, o al menos una hora después de haber comido o tomado tus medicamentos. No es una exageración médica, es una medida preventiva que puede salvarte de una emergencia. En la siguiente parte hablaremos de un tercer hábito muy común que parece inofensivo, pero que puede ser igual o incluso más peligroso. Las duchas largas en baños cerrados y sin ventilación. Te explicaré cómo el vapor y la falta de oxígeno afectan tu cerebro y cómo evitar que tu baño se convierta, sin saberlo, en una pequeña trampa para tu salud. Hay algo que a muchas personas mayores les encanta. Cerrar la puerta del baño, dejar que el vapor lo llene todo y disfrutar unos minutos de calor húmedo, como si fuera una sauna casera. Lo entiendo perfectamente. Esa sensación de confort, de alivio en los músculos y las articulaciones, parece una bendición. Pero lo que muy pocos saben es que ese placer puede transformarse en un riesgo silencioso. Déjame contarte una historia que ilustra este punto mejor que cualquier dato médico. Thomas, un paciente de 71 años, era un hombre fuerte, alegre, un mecánico jubilado que toda su vida había trabajado con las manos. Cada mañana se duchaba por al menos 25 minutos con agua caliente. Cerraba la puerta, apagaba el ventilador y dejaba que el vapor llenara el cuarto hasta empañar completamente los espejos. Decía que eso lo ayudaba a sacar las toxinas y que se sentía renovado. Pero una mañana, su esposa oyó un golpe. Cuando entró, lo encontró tirado en el suelo, apenas consciente, con los labios amoratados. Thomas había sufrido una hipoxia severa. Su cerebro había estado recibiendo menos oxígeno durante varios minutos. Y lo que ocurrió en su baño sucede más a menudo de lo que imaginamos. Cuando el vapor se acumula en un espacio cerrado, el aire pierde oxígeno poco a poco, mientras aumenta la humedad y la temperatura. A eso se suma otro factor. El agua caliente dilata los vasos sanguíneos, lo que provoca que la presión arterial baje. Así que, mientras respiras un aire empobrecido en oxígeno, tu cuerpo también tiene menos presión para llevarlo al cerebro. Es una combinación peligrosa. Menos oxígeno disponible y menos fuerza para transportarlo. El resultado es predecible. El cerebro, que depende de un flujo constante y rico en oxígeno, empieza a resentirse. Primero viene la sensación de mareo o de flotar, luego una leve confusión mental o visión borrosa. Si permaneces más tiempo en ese ambiente, la sangre se vuelve más espesa, más viscosa y puede empezar a formar microcoágulos que se adhieren a las paredes de las arterias. En cuestión de minutos, esos pequeños coágulos pueden desprenderse y viajar al cerebro. Lo más inquietante es que estos episodios muchas veces no causan un derrame evidente de inmediato. Algunos de mis pacientes me cuentan que, tras una ducha larga, se sienten extrañamente cansados, con dolor de cabeza o dificultad para concentrarse. En muchos casos, esos son microinfartos cerebrales silenciosos que van dejando secuelas lentas, como pérdida de memoria o de equilibrio, que se atribuyen erróneamente a la edad. Por eso quiero que recuerdes esto con claridad. El vapor no siempre es tu amigo. El baño debe ser un lugar de higiene, no una cámara cerrada de calor. A partir de los 60 años, el sistema circulatorio y respiratorio ya no compensan los cambios de oxígeno y presión como antes. Si el aire del baño se satura de humedad, el cuerpo tiene que esforzarse más para mantener una buena oxigenación cerebral, y ese esfuerzo puede sobrepasar su capacidad. ¿Quieres una regla simple para protegerte? Nunca te duches más de 10 minutos con la puerta cerrada y sin ventilación. Abre una ventana, enciende el extractor o deja la puerta entreabierta para que el aire circule. No necesitas llenar el baño de vapor para relajarte. Si te gusta la sensación del calor, puedes colocar una toalla tibia sobre los hombros o aplicar calor localizado en zonas doloridas fuera de la ducha.
Es mucho más seguro. Y si alguna vez notas estos síntomas dentro del baño, mareo, falta de aire, sensación de debilidad o una especie de zumbido en los oídos, sal inmediatamente del vapor, siéntate y respira aire fresco. No te quedes a esperar a que pase. Es el cerebro avisándote que necesita oxígeno urgente. Hay otro detalle importante. Las duchas largas no solo afectan al cerebro, también pueden sobrecargar el corazón. El calor prolongado obliga al cuerpo a enfriar la piel por evaporación, lo que acelera el pulso. Para un corazón envejecido o para alguien que toma medicamentos cardiovasculares, ese esfuerzo puede ser demasiado. He tenido pacientes que me dicen, doctora, pero siempre me he duchado así, nunca me ha pasado nada. Y mi respuesta es la misma. El cuerpo no avisa hasta que ya no puede más. Los daños se acumulan con el tiempo, silenciosamente. Una rutina que hoy parece inofensiva puede volverse peligrosa con el paso de los años, porque los mecanismos de compensación se debilitan. En resumen, evita duchas largas y ambientes cerrados. Mantén el baño ventilado. Y recuerda que el objetivo no es sudar ni liberar toxinas, sino mantener tu higiene sin alterar el equilibrio de oxígeno y presión en tu cuerpo. En la siguiente parte te hablaré de un hábito que a muchos les parece saludable, las duchas frías o con agua helada para activar el cuerpo, pero que en adultos mayores puede convertirse en una amenaza inmediata para el corazón y el cerebro. Te explicaré por qué el choque térmico es tan peligroso y cómo adaptarlo de forma segura si buscas ese efecto revitalizante. En los últimos años se ha vuelto casi una moda escuchar que las duchas frías son el secreto de la longevidad, de la energía y hasta de la felicidad. Influenciadores, atletas e incluso algunos profesionales de la salud las recomiendan como si fueran una fórmula milagrosa para activar el cuerpo. Pero quiero decirte algo muy importante. Lo que puede ser saludable para un cuerpo joven puede ser peligroso para uno mayor de 60 años. Déjame explicarte por qué. Cuando una persona joven se expone al agua fría, su sistema cardiovascular responde rápidamente. Las arterias se contraen, el corazón se acelera, la presión sube y el cuerpo produce una pequeña descarga de adrenalina. Es una reacción natural que lo hace sentirse despierto y lleno de energía. Pero después de los 60, el sistema circulatorio ya no tiene la misma flexibilidad. Las arterias pierden elasticidad, el corazón bombea con menos fuerza y los mecanismos que controlan la presión se vuelven más lentos. Entonces, cuando el agua helada golpea la piel, el cuerpo no reacciona con energía, sino con estrés. Ese choque térmico provoca una contracción súbita de los vasos sanguíneos y un aumento brusco de la presión arterial, a veces de hasta 40 o 50 puntos en segundos. Para alguien con arterias sanas puede ser tolerable, pero en un adulto mayor con rigidez arterial o placas de colesterol acumuladas, ese aumento repentino de presión puede causar microdesgarros en las paredes de los vasos. ¿Y qué hace el cuerpo para repararlos? Forma coágulos. Y esos coágulos, como ya sabes, pueden viajar al cerebro y causar un accidente cerebrovascular. Recuerdo a James, un paciente de 68 años, que llegó a mi consulta convencido de que había encontrado la fuente de la juventud. Había visto en internet un programa sobre los beneficios de las duchas frías y decidió adoptarlas cada mañana. «Me hace sentir vivo, doctora», me dijo sonriente. Y al principio, parecía que todo iba bien. Hasta que un lunes, su esposa oyó un golpe fuerte en el baño. Cuando entró, lo encontró inconsciente, con el rostro caído hacia un lado y sin poder mover el brazo izquierdo. James había sufrido un derrame cerebral masivo. El agua fría, lejos de fortalecerlo, le había provocado un pico de presión que dañó las frágiles paredes de sus arterias. Esa es la cruel paradoja. Lo que activa a un cuerpo joven puede colapsar uno envejecido. Y lo más engañoso es que los primeros síntomas son tan leves que nadie sospecha el peligro. Mareo, entumecimiento en las manos, visión borrosa o una sensación de presión en la cabeza son señales de que el cuerpo está luchando por estabilizarse. Pero si el agua fría sigue cayendo, el cerebro puede quedarse sin oxígeno en segundos. No te digo esto para asustarte, sino para ayudarte a adaptar esta práctica con seguridad. Si te gusta la sensación de frescura al ducharte, no necesitas eliminarla, solo modificarla.
Comienza siempre con agua tibia. Permite que tu cuerpo se adapte poco a poco. Cuando ya sientas la piel templada, puedes bajar ligeramente la temperatura en los últimos segundos, pero nunca de golpe. La transición debe ser gradual, como bajar el volumen de una radio, no apagarla de repente. También debes tener en cuenta el horario. Las mañanas muy frías son el peor momento para hacerlo, porque el cuerpo aún está en proceso de regular su temperatura y la presión suele estar más baja. Si decides hacerlo, hazlo después de haber caminado un poco o de haber desayunado, nunca al despertar. Y algo fundamental, si tienes antecedentes de hipertensión, colesterol alto o enfermedades cardíacas, evita por completo las duchas frías intensas. En esos casos, el riesgo supera cualquier beneficio potencial. Hay otras formas seguras de activar tu circulación: ejercicios suaves, respiración profunda o incluso una caminata corta al sol. Cuando hablo con mis pacientes sobre esto, muchos me dicen: doctora, pero quiero sentirme fuerte, quiero despertarme con energía. Y tienen razón, pero la energía real no viene de un estímulo brusco, sino de cuidar la circulación, el corazón y el cerebro con constancia. El verdadero bienestar se construye poco a poco, sin someter al cuerpo a extremos. Así que, si eres de los que disfruta del agua fría, hazlo con respeto. Empieza tibio, baja la temperatura gradualmente, y si en cualquier momento sientes presión en la cabeza o mareo, sal del agua inmediatamente. Recuerda, lo que buscamos no es resistencia, sino longevidad. Queremos mantener un cuerpo fuerte, pero también un cerebro sano, sin riesgos innecesarios. En la siguiente parte te hablaré de otro error que miles de personas mayores cometen sin saberlo: ducharse muy tarde, justo antes de dormir. Te explicaré por qué ese hábito, que parece tan inocente y relajante, puede ser el más peligroso de todos, y cómo modificarlo para proteger tu salud mientras duermes. Si esta información te resultó útil, comparte este video con tus familiares y amigos. Nunca sabes quién puede estar sufriendo estos síntomas y necesita escuchar este mensaje para actuar a tiempo. Además, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más consejos de salud confiables y basados en evidencia científica. Juntos podemos crear una comunidad más informada y saludable.